Vamos a hacer hoy la presentación del borrador de presupuestos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arrigorriaga para el ejercicio 2015. Como decía, esta presentación hoy a la mañana se ha realizado también en el Ayuntamiento, en una junta de portavoces, a todos los portavoces de los distintos grupos municipales, en los que se les ha hecho llegar, además de las explicaciones que ahora os trasladaré también aquí, el documento al completo, que luego, como explicaré después, estará también disponible a partir de mañana en la página web para todas aquellas personas que así lo deseen. Bueno, antes de entrar en cifras, lo que creo que habría que dar es un poco el contexto en el que hemos elaborado, o en el que nosotros creemos que hemos elaborado este documento. Y al contexto, nosotros hemos pensado que este año, o creemos que este año se está dando la consolidación de una recuperación moderada, le hemos puesto ahí, por eso el dibujo, las personas aguantan la flecha ahí con esfuerzo para que no caiga, pues porque a pesar de que estamos oyendo por todas partes o sobre todo de algunas partes, más del gobierno central que de otro sitio, de que estamos ya en plena recuperación y que la crisis ha quedado atrás, pues bueno, creemos que todavía hay importantes riesgos a la baja y que esa mejoría anunciada no se acaba de ver tampoco en las instituciones municipales. Hay, o continúa también este año, se percibe una reducción de las ayudas supramunicipales, esas ayudas que los ayuntamientos reciben de organismos como diputaciones y gobierno vasco, que en algunos casos o no salen o salen con otras cantidades que no son las que estábamos acostumbrados hasta hace no tanto tiempo. Por la parte positiva, ha habido una mejora en la recaudación de los impuestos concertados, tanto con la Diputación, el Fondo Udalkutxa, que como veréis luego es el principal ingreso de los ayuntamientos, y también de los impuestos concertados con el Gobierno central, que la cuantía es insignificante, pero bueno, siempre está bien. Hay que destacar también que a la hora de realizar estos presupuestos y sobre todo a la hora de los ingresos, durante este ejercicio el equipo de gobierno y el Pleno municipal ha aprobado la congelación de los impuestos directos, los impuestos que tramita el ayuntamiento, como son el impuesto a actividades económicas, el IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, acorde un poco a la propuesta que durante toda la legislatura el equipo de gobierno viene haciendo de ir marcando los crecimientos acordes al IPC. Este año, como sabéis, el IPC es cercano al cero, ronda el cero, y por tanto hemos propuesto esa congelación que se aprobó en uno de los pasados plenos municipales. Además, se aprobaron varias bonificaciones, tanto para el IBI como para otros impuestos en familias numerosas, a la compra de vehículos híbridos o de carburantes ecológicos y la colocación de placas solares, así como también bonificaciones en el IBI para algunos supuestos. Además, como también es tónica general a lo largo de todos los años, el incremento del coste de los suministros en mayor o menor porcentaje viene siendo habitual, como decía, y ha habido años con un incremento de un 17%, no es el caso este año, pero la cosa es que siempre sube. Ahí veis el buquerel del gasóleo, que alguien me dirá ha bajado el gasóleo últimamente, pues sí, el gasóleo ha bajado, pero el resto no, con lo cual el conjunto al final por una cosa o por otra siempre sale a sumar. Y como no, pues al final el decreto ley 20/2012 de 13 de julio, el que vulgarmente se conoce como decreto Rajoy, que a día de hoy pues sigue un poco condicionando lo que viene a ser los presupuestos municipales con esas medidas urgentes de estabilidad de las entidades locales. Bueno, pues en este contexto el equipo de gobierno presenta un borrador de presupuesto de 13.081.731 euros, que con respecto al año pasado más o menos podríamos decir que es un empate técnico con una bajada de un 0,47% y que, bueno, pues como digo, está muy cerquita del presupuesto del año pasado. Podríamos decir que es un presupuesto continuista. Porque podáis ver una evolución a través de los años del presupuesto municipal. Ahí veis, el año pasado teníamos 1.143.000 euros, la diferencia es escasa. Y se acaba las dos líneas de abajo. La línea azul representa la evolución de los ingresos por Udalkutxa, ese ingreso principal que decía de los ayuntamientos procedente de la Diputación.
que como veis va subiendo y la línea de arriba refleja un poco lo que es el gasto corriente del ayuntamiento. Como veis, pues hay un trabajo de contención del gasto corriente con un esfuerzo desde el inicio de la legislatura por ser más eficientes y optimizar todos los recursos a disposición del ayuntamiento, con lo cual conseguir sin eliminar ningún servicio y sin disminuir las prestaciones, conseguir poder tener más dinero disponible para luego todas esas actuaciones que no son gasto corriente y que son las que animan el municipio. Como veis, la brecha un poco entre lo que es el gasto corriente y el total del presupuesto se viene ampliando desde el inicio de la legislatura. El presupuesto este año va a mantener su estructura en 9 áreas. El año pasado hubo modificación, si recordáis, pasamos de tener 15 áreas, me parece que eran, a 9. La experiencia de este año en cuanto a la ejecución y al control del gasto que hemos ido realizando, pues en principio ha sido positiva, por supuesto mejorable, pero este año hemos optado por repetir la estructura y conservar las 9 áreas, estructuradas luego cada una de ellas por programas, en los que como ejemplo voy a poner una de las fichas. Esta sería una de las fichas estándar de los programas que aparecen en el documento del presupuesto, en el que aparece el área, en este caso desarrollo sostenible, el número del programa, la denominación parques y jardines en este caso, la responsabilidad política de alcaldía, responsabilidad técnica según el artículo 9 de la norma de ejecución, que es la que marca los responsables partida a partida, los responsables técnicos, los objetivos de este programa y las acciones concretas encaminadas a cumplir esos objetivos. Ingresos vinculados al programa, si es que los hubiera, y posteriormente a la ficha estaría esta otra ficha en la que ya cuantifica las partidas que van a dar cobertura a este programa. En este caso, estas 5 partidas, que son pues, el mantenimiento de cabinas de baños públicos, el mantenimiento de parques y juegos infantiles, el agua de las fuentes, el contrato de la gestión de médicos solo y el contrato del servicio de jardinería municipal. Metiéndonos ya en números, en cuanto a los ingresos y por capítulos, pues vemos que los ingresos principales son las transferencias corrientes. Me decía, las transferencias corrientes, para aquel que no controle esto del presupuesto, son las subvenciones que recibe el ayuntamiento, principalmente esos más de 7,5 millones de deuda al Kutxa y otras subvenciones también de la misma Diputación Foral o del Gobierno vasco. En segundo lugar, tendríamos los impuestos directos, esos impuestos que decía antes que se han congelado este año, IBI, IAE y impuesto de vehículos de tracción mecánica. Las tasas y otros ingresos, que son todo aquello que cobra el ayuntamiento pues por entradas al polideportivo, socios, actividades en Gaztegunea, en Casa Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Los ingresos patrimoniales por alquileres que va a tener el ayuntamiento, por ejemplo, viviendas municipales o el alquiler de infraestructuras para distintas empresas. Los impuestos indirectos, el ICIO, el impuesto de construcciones y obras. Y por último, los activos financieros, que sería la devolución de los préstamos al personal con 18.000 euros, que bueno, viene a ser insignificante también. En cuanto a los gastos, y antes de entrar en números también sí me gustaría dejar clara la prioridad de los gastos. Como siempre, desde el inicio de la legislatura y más, como decíamos, en los tiempos que están corriendo, como no puede ser de otra forma, es un presupuesto completamente orientado a las personas, con lo cual podríamos decir que es un presupuesto social en el que estamos dando la mayor relevancia a todas esas partidas que inciden directamente en los vecinos y vecinas del municipio, que podríamos decir que es en todas, pero sí algunas de forma más directa. En segundo lugar, como ya veníamos haciendo durante la primera parte de esta legislatura y con los años más crudos de la crisis, hubo una contención del gasto en cuanto a actividades y el objetivo era el mantenimiento de todas las actividades socioculturales en cada una de las áreas. A día de hoy, y una vez cumplido ese objetivo del mantenimiento de todas las actividades socioculturales, podemos decir que también le hemos dado una importancia a poder ir mejorando, poco a poco eso sí, pero poder ir mejorando todas y cada una de las actividades, con lo cual todas esas partidas se han dotado con mayor dinero que el año anterior. No descuidamos tampoco el área de empleo, que como siempre decimos, no siendo un área con que el ayuntamiento tenga competencias, es una de esas que, como decíamos, orientadas directamente a las personas y que en este momento, con situaciones muy críticas con vecinos y vecinas del municipio, pues es importante que sigamos manteniendo el apoyo que en estos años hemos ido multiplicando en cada uno de los presupuestos.
Por supuesto, tiene que quedar un hueco y así es para las inversiones, que en este momento en el presupuesto, cuando le echéis un vistazo en la web, veréis que no tiene ninguna concreta puesta, más allá del mantenimiento del día a día y cosas que la urgencia obligan a hacer, o reparaciones y demás. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, cuando hablaba del plan director de edificios, pretendemos que este sea la hoja de ruta de las inversiones en los próximos años y que, teniendo en cuenta que la previsión es cerrarlo en este primer trimestre, creemos que es el mapa o el documento que tiene que establecer cuáles son las actuaciones que vamos a realizar a lo largo del ejercicio, habida cuenta que ha contado con la participación en su elaboración tanto de todos los grupos políticos como de todas aquellas personas que han querido tomar parte en el municipio y, por tanto, entendemos consensuadas con la mayor parte de la población. Y todo esto, pues como decía antes, sin perder de vista el objetivo de ser más eficientes y de optimizar todos y cada uno de los recursos que están a nuestra disposición. Entrando en números ya, y de la misma forma que antes decía con los ingresos, en los gastos, en cuanto a capítulos, el capítulo estrella es el de bienes y servicios, seguido del de gastos de personal con más de 4 millones de euros, que viene a representar aproximadamente un 31% del presupuesto y que la verdad creo que es una cifra muy buena y que dice mucho tanto de la gestión como del desempeño de todos los trabajadores y trabajadoras municipales en este municipio. Después tenemos las transferencias corrientes y creo que es otro número a destacar. Más de 1.300.000 euros son transferencias corrientes y en este caso esto no son subvenciones que recibe el ayuntamiento, sino que son subvenciones que el ayuntamiento de Arrigorriaga otorga a distintos organismos, personas, asociaciones, clubes, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo una cuenta rápida veis que supera el 10% de lo que es el presupuesto municipal. Y creemos que es una cifra más que considerable que sigue permitiendo que todas las asociaciones, clubes y demás grupos y colectivos del municipio puedan desarrollar una extraordinaria actividad a lo largo del año y que Arrigorriaga siga siendo un referente en cuanto a estos asuntos socioculturales. Las inversiones reales este año se limitan a 598.300 euros. Los gastos financieros, los pasivos financieros, se me olvidaba, los 408.000 euros, es la amortización de la deuda que este año afrontará el ayuntamiento. Los 50.000 de gastos financieros son los intereses de esa amortización de la deuda y los 36.000 euros de activos financieros son la disponibilidad para los posibles créditos al personal a lo largo del ejercicio 2015. Si vemos los gastos un poco separados por áreas en esta ocasión, pues vemos que entre las áreas de servicios de carácter general, desarrollo sostenible y acción y promoción social, pues pasan del 80% de lo que es el presupuesto, seguidas luego un poco en el orden que las veis ahí en pantalla. Hay que decir, porque algunos se pueden sorprender del poco volumen de áreas, por ejemplo, bueno, no sé, como cultura y demás, que estas áreas se disminuyeron sobre todo de forma importante el año pasado porque todos los gastos referentes a personal, a mantenimiento de edificios, a suministro y demás están incorporadas tanto en el área 1 como en el área 2 de servicios de carácter general y de desarrollo sostenible, sin los cuales pues las áreas estas de cultura, juventud, deportes y demás se incrementarían considerablemente. Por lo tanto, eso que vemos ahí en cada una de las áreas es estrictamente lo destinado a actuaciones directas a la ciudadanía en cada una de esas áreas. Y entrando un poco, para no alargarme mucho tampoco, en los puntos más importantes de cada una de las áreas, iríamos en el área 1, servicios de carácter general, con más de 4.751.000. Como decía, la partida estrella son los más de 4 millones del gasto de personal del ayuntamiento, que hace que todos los días podamos abrir la persiana y que podamos prestar los servicios de la mejor manera posible. Otros gastos, los siguientes gastos en importancia, pues tendríamos los 180.000 euros, que son las asignaciones a los grupos políticos y las dietas a los concejales por asistencias a los órganos colegiados. Los 90.000 euros que se dedican anualmente en el ayuntamiento a las comunicaciones, tanto comunicaciones telefónicas, postales como digitales, internet, etcétera. Y los 75.000 euros que destinamos al soporte informático, tanto de software como de otros servicios que hacen que pueda funcionar la organización administrativa del ayuntamiento.
En el área 2, desarrollo sostenible, pues la estrella sin ninguna duda son los servicios públicos en general, con más de 2,5 millones destinados a estos, que se distribuyen en los principales contratos de esta manera: jardinería 732.000 euros, recogida de basura 601.000, incluyendo la tasa de vertido, 590.000 euros de la limpieza viaria, 466.310 euros de la limpieza de edificios municipales y los 180.000 euros de gestión del Parque Mendicosolo Barrena, que anualmente destinamos para esta instalación, que es un lujo para el municipio y para todos aquellos que nos visitan. También una partida importante dentro de esta área 2 es la de suministros, con más de 750.000 euros destinados a la partida. Como veis, el suministro eléctrico pasa de los 500.000, el gas y el combustible, gasóleo principalmente, rondan los 200.000 euros, y el agua se queda a las puertas de los 40.000 euros el suministro de agua en el municipio. Por último, la siguiente partida en importancia sería de mantenimiento e inversiones en infraestructuras, que para este año contaría con 890.000 euros en total. En el área 3, área de Hacienda, especial de cuentas, la partida más importante es la de amortización de la deuda del ayuntamiento. La amortización este año va a ser de 408.000 euros y los intereses, como decía anteriormente, de 50.000. Esto, como se venía diciendo al principio de la legislatura por algunos grupos un poco agoreros, pues se iba a llevar a no pagar nóminas, a pagar no sé qué. Bueno, pues la amortización de la deuda municipal supone exactamente para este año 2015 el 3,38% del presupuesto, y con la evolución de la misma en estos momentos está por debajo del 40% del presupuesto municipal, con lo cual está dentro de cualquier indicador en el que no estamos en ninguna situación de ningún tipo de riesgo ni nada por el estilo. En el área de cultura, 416.000 euros divididos principalmente en dos partidas: las actividades socioculturales, todas las actuaciones que se realizan desde el área de cultura y se organizan para la ciudadanía, y la partida de subvenciones a los distintos grupos culturales, con más de 70.000 euros de dotación. En educación, con 153.000 euros, tenemos como una de las partidas principales el convenio con el Ayuntamiento de Bilbao para el mantenimiento del Colegio Público Juan del Mas, que pertenece al Ayuntamiento de Bilbao, pero que es al que acuden los niños y niñas de Arrigorriaga que residen en los barrios de Santa Isabel, Ollargan y Olacho. Vale, para este año 71.000 euros. Y la partida de subvenciones, tanto AMPAs como centros públicos, dotada con más de 77.000 euros, que también es una partida a tener en cuenta que supera con creces la media de Vizcaya en este tipo de subvenciones. Juventud y fiestas, 332.000 euros en total, que se dividen principalmente pues, en 148.000 euros para las fiestas, todas las fiestas del municipio. Aquí incluiríamos tanto las Magdalenas como fiestas de la Marqueta, Abusu, Ollargan, romerías de San Pedro, San Antonio, etc. 133.140 euros, que es el contrato con la empresa que gestiona el servicio del Gaztegune y del Gaztetxoko en Abusu con todas sus actividades, en este caso la empresa es Suspergintza. Y además de estas actividades, 50.000 euros más para actividades socioculturales propias del área de juventud. En el área de deportes, principalmente el polideportivo es la infraestructura con mayor gasto. Tiene un contrato de monitorado con la empresa Saker, que es el que presta el servicio de todas las ofertas de spinning, yoga, aeróbic, etcétera, 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 y que es el que desarrolla todas estas actividades, con un coste de 205.000 euros anuales y un coste de 105.000 euros en el servicio de limpieza del polideportivo, que va por otra vía al del resto de edificios. Pongo ya aproximadamente 1 millón de euros abajo, porque ese sería el coste real si sumásemos todos los costes personal, suministros, mantenimiento, etcétera, del polideportivo más o menos anualmente, teniendo en cuenta que bueno, a día de hoy gozamos de un polideportivo con una de las cuotas más baratas de toda la comarca y también de un precio de actividades de los más bajos de toda la comarca. Por otro lado, tendríamos, además de esas actividades que ofrece el polideportivo, otros 59.500 euros para promocionar actividades deportivas en el municipio, y una partida tampoco nada desdeñable de subvenciones a los grupos deportivos municipales en general,
tanto de fútbol, baloncesto, patinaje, taekwondo, gimnasia rítmica, etcétera, etcétera, riquirola, pelota a mano, etcétera, 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 de 108.970 euros. En el área de acción y promoción social, como sabéis, el año pasado hubo la unificación de 3 áreas, el área de servicios sociales, el área de igualdad y el área de empleo. Los servicios sociales llevan más de 950.000 euros adjudicados en sus partidas, 63.000 para igualdad y 222.112 euros el área de empleo, que este año no cuenta con la subvención de Gobierno vasco, que a día de hoy no ha salido publicada. Ese área de servicios sociales, esos 900 y pico mil euros, ¿cómo se dividen? Pues principalmente en estos servicios. El servicio de ayuda domiciliaria, 542.000 euros de dotación. Las ayudas municipales de emergencia, así como las individuales a familias, con 225.000 euros de dotación. Y habría que destacar, tanto en una partida como en otra, de estas dos que acabo de nombrar, que podemos decir con alegría y la verdad es que con orgullo que Arrigorriaga sigue teniendo cobertura para todas las personas que solicitan una ayuda en el municipio. A día de hoy, ninguna persona en Arrigorriaga que haya solicitado una ayuda y según los parámetros establecidos esta le corresponda, no ha cobrado esa ayuda. Y lo mismo diríamos con el servicio de ayuda domiciliaria. Todas las personas que han querido incorporarse a este servicio en Arrigorriaga y que las condiciones que presentaban eran las adecuadas para entrar en el mismo, han accedido. Esto, la verdad, es que no suele ser común y en Arrigorriaga, pues la verdad, el esfuerzo merece la pena y es una alegría a día de hoy. El resto de servicios, ese apoyo psicológico, mediación, servicio jurídico de acompañamiento a mujeres maltratadas, etcétera, etcétera, todos esos servicios en conjunto que se prestan desde el área tienen una dotación de 196.052 euros y las subvenciones directas para otros grupos municipales y extramunicipales, como puede ser pues, la Asociación contra el Cáncer, Intermón y algunas más, pues está en 39.000 euros anuales. Y por último, en el área de euskera, los más de 400.000 euros destinados se dividen principalmente en 213.000 euros de aportación al Euskaltegi municipal para el funcionamiento ordinario del Euskaltegi municipal, que con esto no cubrimos casi ni la mitad del coste del Euskaltegi, la otra parte, el resto, hasta el casi medio millón de euros que cuesta mantener el Euskaltegi municipal anualmente, se recibe de AVE. La siguiente partida es de 137.730 euros, que también es la que se habilita para que puedan desarrollar todas las actividades socioculturales que dinamiza el área en el municipio. Y por último, la partida de subvenciones para esas asociaciones que se mueven en el mundo del euskera principalmente y para aquellas personas que están estudiando el euskera, de 29.600 euros. Este es el presupuesto municipal. Como decía, a partir de mañana va a estar colgado en la web tanto el documento del presupuesto en su integridad, con sus más de 230 y pico páginas, creo que andamos cerca de las 240 páginas este año, que incorporan tanto la memoria como la norma de ejecución presupuestaria, el detalle, como os comentaba antes, por partidas, con el detalle al mínimo de todas las dotaciones económicas, los anexos de personal, de inversiones, de deuda, de transferencias corrientes, etcétera, etcétera. Con lo cual estará colgado en la web, como decía, estará también colgado, esperemos a partir de mañana y si no será a partir de pasado, del vídeo de esta presentación para todas aquellas personas que no hayan podido acudir a esta sesión, lo puedan ver en su casa y también pondremos los enlaces en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. A partir de ahí, como decía, hay un periodo de 15 días en el que toda aquella persona, vecino o vecina de Arrigorriaga que esté interesada y una vez leído el documento de borrador de presupuestos para el ejercicio 2015 tenga alguna propuesta que hacernos, pues tendrá todas las vías a su disposición, tanto el correo electrónico de alcaldía que está de forma permanentemente abierta en la página web, como el correo electrónico habilitado al efecto aurrekontuak@arrigorriaga.org, que se habilita para este menester y, como no, de forma presencial, pues en el servicio de atención a la ciudadanía, tanto del casco como del Centro Sociocultural de Abusu, en el que podrá presentar todas aquellas propuestas que quiera. El compromiso del equipo de gobierno, una vez más, es claro.
Se van a atender a todas las propuestas que lleguen al ayuntamiento y todas las propuestas que se formulen tendrán una respuesta también formal, independientemente de cuál sea el sentido de la aceptación o no aceptación de esa propuesta, con las claves un poco que nos haya llevado a esta decisión. Este es el borrador de presupuestos, os animo a que lo veáis y a que hagáis todas las propuestas que os parezcan oportunas de cara al año que viene a mejorar este presupuesto y a mejorar lo que es el día a día del municipio.